Vamos otra vez a Romanos 8 y vamos a leer ahora hasta el versículo 17. Romanos 8 del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien vivió en un momento distante
de la historia nuestra y transcurrió su vida dentro de los límites de Palestina, murió en una cruz, resucitó al tercer día y se sentó en las alturas, a la diestra de la majestad, en un lugar alejado de nosotros y remoto de nuestro tiempo. Creo que casi ninguno de los que están aquí, o quizás algunos pocos, estuvieron en Palestina. La mayoría quizás siempre aquí en Argentina. Y este hecho que narramos recién sobre Jesús de Nazaret ocurre lejos de nosotros en el tiempo y en la geografía. Sin embargo, el querigma apostólico, principalmente proclamado por Pablo, declara que los creyentes estamos unidos a Cristo en una unión más íntima y trascendente que cualquier asociación que podemos tener con nuestros contemporáneos y cercanos aquí en la tierra. Este hombre que vivió hace 2000 años y allá a miles de kilómetros de aquí, que nació, vivió, murió, resucitó y se sentó en un lugar remoto allá en la majestad, en las alturas. Y sin embargo, Pablo dice que los creyentes, estamos unidos a Cristo en una unión tan íntima y profunda, más que con la de cualquier ser cercano o querido podamos tener. Nuestra unión personal con Cristo es más fuerte y más permanente, más profunda, más total que la que podemos tener con nuestra propia esposa. Porque con nuestra propia esposa somos una sola carne, pero el que se une al Señor es hecho un espíritu con Él. Esta unión del cristiano con Cristo está descrito en las Escrituras con 3 expresiones fundamentales. Y es la temática casi principal de todas las epístolas. Las 3 expresiones son estar en Cristo, estar con Cristo y Cristo en nosotros. Cristo en mí, yo con Cristo y yo en Cristo. Hoy hemos leído hemos leído casi 3 capítulos y hemos visto vez tras vez, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, en Él y Él en nosotros. Estas son las 3 expresiones de Pablo principalmente que expresan nuestra unión con Cristo. Y es tan fuerte, tan completa, que tiene que usar 3 expresiones. Estamos en Cristo, estamos con Cristo y Cristo está en nosotros. Uno dice, ¿cómo es? ¿Estamos en Cristo o Cristo está en nosotros? ¿O estamos con Cristo? Las 3 cosas juntas. Si un barco se hunde en el mar,
el barco está en el mar está en el barco y el barco está con el mar. ¿Cómo se puede? Las tres cosas juntas. Porque está el uno en el otro en el uno y están los... Así que las verdades espirituales requieren para Pablo diferentes ángulos y enfoques para poder captar toda la riqueza que hay en esta relación entre el cristiano y Cristo. ¿Cómo es que estamos unidos tan profundamente y totalmente con Cristo? Si Él vivió allá hace tiempo, nosotros ni siquiera le hemos visto personalmente, físicamente. Esta unión del cristiano con Cristo se realiza por medio de la acción del Espíritu. Vamos a leer un texto en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente. Dios sopló su espíritu y fue hecho un alma viviente, empezó a vivir. Alma viviente es un ser que vive. Pero el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Cristo es hecho hombre, es hecho pecado, nos carga a nosotros en su cuerpo, muere en la cruz, es sepultado, resucita, es glorificado, se sienta a la diestra del Padre y ahora es hecho espíritu vivificante. ¿Quién? El postrer Adán. Y viene por el Espíritu a vivir y a morar en el corazón de sus discípulos. Ahora, Cristo no solo envía su Espíritu a nuestros corazones, sino que viene a nosotros por el Espíritu, para habitar en nosotros. Veamos Juan capítulo 14, versículo 18 y el 23. Juan, Evangelio de Juan 14, 18 y también el 23. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, dice Jesús a sus discípulos. Vendré a vosotros. Me voy, pero vendré a vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y haremos qué? Morada en él. ¿Cómo es?
Haremos morada con Él, perdón. Haremos morada con Él. ¿Cómo es? Cristo está hablando que va a mandar al Espíritu. Y le dice a sus discípulos, no les dejaré huérfanos, vendré otra vez, vendré a vosotros. Y si alguno me ama, el Padre le amará y vendremos. ¿Quiénes? El Padre y yo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir que no solo manda su Espíritu, Él viene con el Espíritu a morar en nosotros y también el Padre. Juan 17, Juan 17, ...21... dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí están los discípulos y Cristo dice, yo en ellos y tú en mí. Esto es lo que llaman los teólogos la inhabitación mutua de las tres personas de la Trinidad. Inhabitación mutua. ¿Qué significa? Que cada uno habita en el otro. Cristo hablaba en Juan 14 diciendo, el Padre que está en mí. Vamos a verlo. Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Padre habita en el Hijo. El Hijo habita en el Padre. El Padre y el Hijo habitan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es uno y es indivisible. No tenemos tres dioses. Hay tres personas, sí, está claro, porque dice yo y tú. Si uno es yo y otro es tú, ahí, por lo menos allí hay dos. Y cuando habla del Espíritu Santo dice Él, ya son tres. Sí que hay tres personas, pero no tres dioses. Dios es uno e indivisible. En el Hijo está el Padre, en el Padre está el Hijo, en el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Y Cristo dice en Juan 17, yo en ellos y tú en mí. Triunidad o Trinidad quiere decir los tres en uno. Así es. Entonces, desde un punto de vista de las personas, hemos cantado aquí y proclamado, ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Cristo. Pero, momento, ¿quién es el que vive en mí?
En un tiempo estaban los tres allá. Después el Padre mandó al Hijo. Quedaron dos allá y uno aquí. Después el Hijo resucitó y se sentó ¿en dónde? A la diestra del Padre. ¿Dónde está ahora Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué envió? Ahora hay dos allí. El Padre y el Hijo que está a su diestra. ¿Y quién está aquí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién mora en mí? Si queremos aferrarnos a la exactitud técnica, mirándolo desde las personas, Cristo no está en mí. El que está en mí es el Espíritu Santo. Cristo está a la diestra del Padre y un día va a volver. Pero como son uno, y como en el Espíritu está el Hijo, y está en el Hijo el Padre, por esa indivisibilidad de Dios, esa unidad de Dios, perfectamente puedo decir que el Espíritu está en mí, o decir Cristo está en mí, o Dios está en mí. Amén. Aleluya. El Espíritu no está limitado a tiempo y espacio. El Espíritu no pertenece a la dimensión física. El Espíritu trasciende a las limitaciones de tiempo y de geografía. Y es el Espíritu el contacto viviente entre el Cristo histórico que murió y resucitó y nosotros. El Espíritu es nuestro punto concreto de unión con Cristo. Al tener al Espíritu, estamos íntimamente unidos a Cristo. Al estar en el Espíritu y el Espíritu en nosotros, equivale a decir estamos en Cristo y el Espíritu, y estamos también en el Espíritu. Aquí en Romanos 8, volviendo a Romanos 8, miren con qué naturalidad Pablo lo dice. Ahora pues, versículo 1, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para Pablo, estar en Cristo no es una posición estática, sino es una realidad, una vivencia dinámica. No es cuestión de tener la actitud mental de decir, un día me entregué a Cristo, un día me bauticé, un día recibí el Espíritu Santo, por lo tanto estoy en Cristo. Pablo lo describe de otra manera. Para Pablo, el estar en Cristo es una vivencia continua de comunión y dependencia del Espíritu. Y aquí está la clave de lo que queremos compartir cuando hablamos de andar en el Espíritu. Un día, un hombre mayor, anciano de la iglesia armenia, llamado Baltayán, me dijo, cuando veía mi fervor de joven, de querer más santidad, más de Dios, no sé si me dijo para animarme o para desanimarme, pero su intención fue ayudarme.
Me dijo: Jorge, yo tuve una experiencia semejante cuando comprendí que tengo que estar con Cristo crucificado, muerto, y para hacerlo claro, definitivo, tomé mi bicicleta. Era un muchacho, hacía poco me había convertido, leí Romanos 6, 7, tomé la bicicleta, una pala, y me fui al campo. Hice una fosa. Para hacerlo bien gráfico, bien claro, me acosté en el fondo de la fosa. Empecé a orar y a proclamar que con Cristo estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Proclamé, oré, estuve en la fosa como 2, 3 horas. Y declaré que desde ese día en adelante yo estoy muerto con Cristo. Y despacito me levanté. Ese es el problema. Tomé la bicicleta, manejé con más cuidado, llegué a mi casa, cuidaba cada palabra, cuidaba obedecer a mis padres, tratar bien a todos. Tenía gran entusiasmo, sentí que se había logrado. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, una falla. Dije, bueno, pero no es nada eso. Seguí adelante, otra falla, y otra, y otra. Entonces, no estoy todavía crucificado. Más adelante empecé a sentir los problemas de antes, los deseos de antes. Él quería explicarme que no hay una experiencia definitiva, marcante, que no hay un día en el cual puedo decir de aquí en adelante yo ya estoy muerto. En parte tenía razón. No sé el resto porque no me contó, pero quiero en base a esa experiencia decir lo siguiente. El vivir en Cristo, el considerarnos muertos en Cristo, el experimentar la crucifixión, no es una obra que Dios realiza en nosotros, por más que cabemos 10 metros de profundidad o 100 metros de profundidad. La obra fue realizada en Cristo, no en Jorge o en ti, en Cristo. Y la obra fue perfecta. Para saber si yo morí y si estoy crucificado o no, no tengo que chequear a Jorge. Tengo que chequear ¿a quién? A Cristo. Él murió por mí. Él resucitó. Si yo chequeo a Jorge, voy a caer. Si yo voy a examinar mi propia vida y experiencia para dar fe a la palabra, si estoy muerto o no, voy a volver a caer. Yo tengo que mirar a Cristo, mirar la palabra. ¿Cómo me ligo a Cristo? ¿Cómo me uno a Él? ¿Cómo hago que lo que Él hizo hace 2000 años, muerte y resurrección, sea mi experiencia cotidiana y continua? Porque eso es lo que me interesa.
Hay una sola manera: andar en el Espíritu. Solamente andar en el Espíritu. Mientras estoy andando en el Espíritu, todo lo que Cristo hizo por mí sucede en mí. Mientras yo, en vez de vivir en el Espíritu, comienzo a vivir en la carne, voy a experimentar mi pobre y triste realidad como la que Pablo describe aquí. El bien que quiero hacer, no puedo. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque mi unión con Cristo es a través del Espíritu. El Espíritu salva la distancia de tiempo y espacio y me une a Cristo Jesús. Amén. De eso tenemos que hablar ahora. Y de eso se trata justamente el vivir en el Espíritu y no en la carne. En Romanos 6, 7 y 8 hay tres realidades que tenemos que conocer bien y ubicarnos frente a ella. En Romanos 6 es el pecado, el amo, ante el cual hemos muerto en Cristo, no en Jorge, no en ti, en Cristo. La segunda realidad es la ley, que es el marido que exige, y nosotros la mujer. Y en la muerte de Cristo, ¿qué pasó con nosotros? Hemos muerto para la ley. Quiere decir que el pecado no tiene por qué dominarme, porque yo estoy libre de ese amo primero. En la segunda figura, la alegoría, el marido, la ley, no tiene por qué exigirme, porque yo ya no pertenezco a ese marido, soy de otro marido. Y el tema de Romanos 7, la última parte, y Romanos 8, en la tercera realidad que tenemos que afrontar y saber manejar, es la carne. La carne. ¿Qué nos dice Pablo? Porque aquí la carne es lo opuesto al espíritu. Hay dos formas de vivir: según la carne o según el espíritu. Y aquí se habla de ley. ¿Qué es una ley? Una ley es una constante. Es algo que siempre se debe cumplir. Hay leyes físicas, hay leyes morales, hay leyes litúrgicas, hay leyes estatales, provinciales, diferentes clases de ley. Pero la ley es pareja para todos. Una ley física es la ley de gravedad. ¿Qué significa? Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Mejor que no haga la prueba. Si suelto este reloj, va a caer. Si suelto un papel, va a caer. Todo lo que suelto, porque es una ley, la ley de la gravedad. Y aquí se habla de una ley, la ley del pecado y de la muerte. Y aquí Pablo habla de: hallo en mis miembros, versículo 23 del capítulo 6, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi pecado. Hay una ley en mis miembros, hay una constante.
Es la ley de gravedad espiritual. Siempre me tira para abajo, siempre me tira hacia el pecado. Pero dice aquí Pablo, la ley del Espíritu, otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No anuló la ley del pecado, sino me libró de la ley del pecado. Sigamos con el ejemplo de la ley de gravedad. Watchman Nee toma el ejemplo de un pajarito y dice, la ley de gravedad ¿opera sobre el pájaro o no opera? Y si está vivo, también opera. Pero el pájaro vuela. No porque la ley de gravedad no ejerce sobre el pájaro, pero en el pájaro hay otra ley, la ley de la vida del pájaro, que supera, y él está libre en el sentido de que tiene una fuerza y una capacidad no para anular la ley de gravedad, sino para superarla, la ley de la vida. Así también la ley de la gravedad espiritual está siempre presente. La carne es siempre carne. La carne no se convierte. La carne no tiene arreglo. Al punto que Cristo la crucificó. No tiene arreglo. La ley de gravedad espiritual está siempre presente. Pero ahora, dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra ley, la ley de la vida, la ley del Espíritu. Recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando venga sobre vosotros mi Espíritu. Poder. Dinamis. Dice en el griego, dinamis. Recibirán una fuerza. Y Pablo dice la ley del Espíritu. ¿Qué es ley? Una constante. Siempre se cumple. Si vivimos en el Espíritu, y no según la carne, sino según el Espíritu, venceremos al pecado y a la carne siempre, 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 siempre. Hay posibilidad de vivir en victoria, en victoria, en victoria. Siempre es una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Qué es la carne? La carne significa el hombre en su debilidad, en su pecaminosidad. La carne es el hombre por sí mismo. Escúchame, por más santo que llegues a ser, por más crecido que llegues a ser, tu carne será siempre tú mismo. Y eso no se mejora. La carne es siempre el hombre por sí mismo, incapaz de agradar a Dios, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne. Y él dice aquí, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios? La carne. La carne es Jorge, con su fuerza, con su capacidad, con su posibilidad. La carne eres tú mismo, por ti mismo. Jamás podrás agradar a Dios. La carne es incapaz, impotente de hacer la voluntad de Dios. El bien que quiero, no puedo. El mal que no quiero, otra vez lo hago. La carne es enemiga de Dios y capaz de hacer mucho mal. Entonces vivir según la carne es actuar con nuestros propios recursos humanos. Y en el mejor de los casos es procurar hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. ¿Podemos? ¿Cuántas veces probaste? Y en el peor de los casos, vivir en la carne es hacer mucho mal. No hay límites para la maldad de la carne. En el mejor de los casos es querer agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. En el peor de los casos es dar rienda suelta a la potencialidad de la maldad que mora en nosotros. Andar en la carne es tratar de agradar a Dios con nuestros recursos y es muy difícil. El resultado es caída, frustración, condenación que ya hemos señalado hasta aquí. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque el cristiano, el que está bautizado, el que está sujeto a Cristo, aún el que recibió el bautismo del Espíritu, tiene dos posibilidades. Al decir dos posibilidades no estamos diciendo que Dios le permite dos cosas, no. Le permite una, pero Él puede ir por la otra. Dos posibilidades. Vivir según el Espíritu o vivir según la carne. Lo normal es vivir según el Espíritu para un cristiano. Pero un cristiano lleno del Espíritu puede no vivir según el Espíritu. Y eso no es la vida cristiana normal. Pablo dice, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No da posibilidad de que un cristiano pueda vivir según la carne como una permisión, como que existieran dos niveles de vida cristiana. Uno, vivir en la carne, y otro, vivir en el Espíritu. No permite. Es como la división de la iglesia. ¿Dios aprueba la división de la iglesia? No. ¿Permite Dios la división de la iglesia? No, pero es posible. La iglesia está dividida hoy. Sin embargo, lo que Dios enseña es la unidad. Así también el cristiano, Dios no le permite ni aprueba que el cristiano viva según la carne, pero es una posibilidad en la realidad práctica. ¿Qué es vivir en el Espíritu? No es portarse bien.
Uno puede portarse bien y estar en la carne. Ciertas cosas las podemos controlar, portándonos bien. No mentir, no gritar, no enojarse. Para algunos lo logran, otros no fornicar, no adulterar. Está bien, doy los diezmos, pero puedo estar en la carne, haciendo todas esas cosas. Uno hasta puede obedecer los mandamientos de Dios y estar en la carne. ¿Es posible o no es posible? Por ejemplo, la Biblia dice que tengo que disciplinar a mis hijos. Como padre tengo que corregirlos, amonestarlos, criarlos en la disciplina. Pero puedo disciplinar a mis hijos en la carne o en el espíritu. Si lo hago en la carne, los frutos me van a ser buenos. Pero tengo que hacerlo en el espíritu, que tengo que hacer. ¿Puedo tomar una vara y disciplinar a mis hijos con una vara sin entrar en la carne? ¿Es posible o no es posible? ¿Cómo le digo a mi esposa las cosas? ¿Cómo le hablo? ¿Puedo hacerlo en la carne o en el espíritu? ¿Cómo corrijo a un hermano que hizo algo que está mal? Puedo hacerlo de dos maneras. Si una esposa se va a sujetar a su marido, puede hacerlo en la carne o en el espíritu. En la carne, está bien, voy a hacer lo que vos decís. Se sujeta. Pero eso no es lo que agrada a Dios. Puedo hacer todas las cosas que hago en la vida. Vas a desayunar, te vas a afeitar, te vas a bañar, luego vas a trabajar, vuelves del trabajo, vendes, compras, hablas con tu esposa, hablas con un cliente, con un acreedor, con un obrero, con aquí, con allá. Todo lo que haces en el día, haces, sientes, piensas, deseas, quieres, toda tu vivencia interior y exterior. Todo eso es vivir. Y todo lo que tú haces, lo puedes hacer todo en la carne o en el espíritu. Amén. Y Dios dice que tenemos que vivir según el espíritu, andar según el espíritu. Todo lo que haces tiene que ser en el espíritu. ¿Y cómo puedo saber si estoy en la carne o en el espíritu? Porque por ahí estoy sentado en el sofá de mi casa, no estoy haciendo nada. Soy un santo. No hago nada, ni discuto con mi esposa, ni le grito a mis hijos, no hablo mal de nadie. Estoy sentadito en el sofá. Y puedo estar en la carne. ¿Y cómo sé? Es muy sencillo. Dios hizo las cosas sencillas. Dice Pablo que el resultado del Espíritu, el fruto del Espíritu, el fruto es el resultado. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El fruto, ¿qué es el fruto? El resultado. ¿Cómo puedo saber si estoy en la carne o en el espíritu? Por el fruto, por lo que veo, por lo que siento. ¿Qué siento? Yo puedo estar sentado y no tener gozo, no tener paz, estar deprimido, estar desanimado, estar malhumorado. Y no estoy haciendo nada malo, estoy en la carne. Porque si estoy en el espíritu, inevitablemente el fruto del espíritu es amor. No es fruto mío, es del espíritu. Amor y gozo y paz. Ya con esos tres tenemos bastante. Y paciencia, sí. Algunos creen que Dios tiene una frutería y vende 9 clases de fruta. Y uno lee Gálatas 5 y dice, a ver, ¿qué me falta de estos? Señor, a ver, amor, sí, amor tengo. Gozo, gozo me falta. Señor, por favor, dame 2 kilos de gozo. Y paz, uy, Señor, paz, 5 kilos, paz, Señor. También con la mujer que tengo. Me está rezongando todo el día, Señor, necesito paz. Y paciencia, ay, Señor, 50 kilos de paciencia. De este tengo, de aquel me falta. ¿Creen que esos son dones? No. Tampoco habla en Gálatas 5 sobre los frutos del Espíritu, sino ¿cómo habla? Él. Si es el fruto, es uno solo. ¿Qué es el fruto? Es lo que el Espíritu produce en mí. Ese fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Todo eso. El fruto del Espíritu tiene 9 características. Como yo puedo decir, el fruto del naranjo es cítrico, dulce, vitaminoso, sabroso, nutritivo. Estoy describiendo al fruto del naranjo. El fruto del Espíritu tiene 9 características. Si estoy en el Espíritu, eso es lo que tengo. Y si no estoy en la carne, aunque esté predicando, aunque esté orando, aunque esté obedeciendo a Dios, lo estoy haciendo con mis propios recursos, mis propias fuerzas. Porque el Espíritu, dijimos, es mi conexión con Cristo. Es como una gran usina hidroeléctrica que se montó allí, digamos, en el Chocón, hace años. Imponente aquel dique, las turbinas, los motores, una gran usina hidroeléctrica generando ¿cuántos miles de qué? Kilovatios, megavatios, no sé cómo es, ahí tenemos a Desmond Lane que nos puede explicar. La usina se montó. Los cables fueron tendidos. Pero yo en mi casa, para que la heladera ande, lavar ropas y la radio
y la enceradora, y la aspiradora, y las luces, y todo funcione, ¿qué necesito? Conectar. ¿Qué es la usina? Es la obra de Cristo, monumental, gigantesca usina que se montó cuando Él vino a este mundo y murió en la cruz cargando todos nuestros pecados, murió y fue sepultado y resucitó. La usina se montó, muerte y resurrección de Cristo, con el poder suficiente, la dinamis suficiente para miles y millones de personas, para que conectados al poder del Cristo muerto y resucitado, podamos vivir en el poder de su resurrección. ¿Pero qué necesitamos? Los cables. Conexión. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús había muerto y resucitado. Él le negó antes de la muerte. Y después de la resurrección de Cristo, ¿cómo? Murió Cristo y resucitó. Y Pedro lo vio. Ni aún con eso lo modificó. Dijo, muchachos, me voy a pescar. Yo para esto no sirvo. Otros 6 se fueron con él. Volvió a las redes, a los peces, a las barcas. ¿Qué le faltaba? Poder, dinamis. No andaba la cosa, los motores no andaban. Él quería, cuando dijo, Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo por ti aún voy a morir. ¿Fue sincero o no fue sincero? Pero lloró. El bien que quiero hacer no puedo, y el mal que no quiero, eso hago. Le negué, mentí, insulté, blasfemé, negando a Cristo. Ni el ver a Cristo resucitado fue suficiente para quitarle esa frustración, pero Jesús los buscó y después les dijo, muchachos, vayan a Jerusalén y esperen allí. Voy a tirar los cables. Esperen la conexión, muchachos. No empiecen a trabajar antes. Y estaban todos juntos, unánimes, en el día de Pentecostés, orando, esperando, y de repente tiraron los cables. 120 se enchufaron al poder de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesucristo muerto y resucitado sin el Espíritu Santo en nosotros es un dato histórico. Pero cuando la usina, que es Cristo muerto y resucitado, mandó el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu? Conectó a estos 120 con la fuente de poder que es Cristo muerto y resucitado. Aleluya. ¿Y los 120? ¿Qué pasó? Volaban los motores, hablaban en lenguas, fuego apareció sobre ellos, un viento recio. Este Pedro es el mismo Pedrito que se achicó todo delante de aquella muchacha. Es el mismo, pero no es el mismo. Ahora se levantó, no delante de una muchacha, delante de 3.000, no le importaba nada. Ahora tenía poder. Se enchufó. ¿Sabe qué bueno? Siguió enchufado. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Tú has experimentado a la fuente de poder.
Estoy seguro que alguna vez y muchas veces has experimentado el poder de Dios en tu vida. Lo que no podías hacer, lo pudiste hacer. Amén. Tuviste victoria, venciste al pecado, venciste a la carne, venciste al diablo, viviste diferente. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero experimentaste el poder de Dios. Muchas veces en las reuniones experimentamos, por la palabra, por la presencia, estamos enchufados al poder de Dios. Y después termina la reunión, cerramos la Biblia, nos desenchufamos, cortamos la llave de paz, vamos a la casa y ya parece que pasamos a otra cosa. ¿Saben una cosa? Yo necesito más del Espíritu Santo en mi casa que en una reunión. ¿A ti te pasa igual? Somos dos. 3. Necesitas más del Espíritu Santo para la vida de todos los días y todo lo que tienes que hacer en tu trabajo, en tu casa, aquí y allí. Vivir enchufados. Porque el vivir en el Espíritu es vivir dependiente de la fuente de poder. No basta tener la instalación hecha. Hay que estar enganchado, hay que estar conectado. No te desligues. Andar en el Espíritu es continuo, continua dependencia del Señor. Amén. Y vas a ver el fruto. Cuando estás enchufado, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Todo es posible. Hay dominio propio, hay autoridad, hay victoria. No te desenchufes. Amén. ¿Cómo enchufarnos? ¿Cómo no desenchufarnos? ¿Y qué hacer si nos desenchufamos? Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí hay dos verbos diferentes en el español. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el 6 dice, porque el ocuparse de la carne, otro verbo, ocuparse. Estos dos verbos, pensar y ocuparse, en el griego es el mismo verbo. Es la palabra proneo, proneo. Y para hacer una traducción, según comprendo que nos da más la idea clara, sería así. Los que tienen una actitud carnal, piensan carnalmente. Y los que tienen una actitud espiritual, piensan espiritualmente. O una actitud del espíritu, piensan según el Espíritu. Y el versículo siguiente sería, porque el tener una actitud carnal produce muerte, y el tener una actitud espiritual produce vida y paz. La palabra proneo aparece también en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice, haya pues en vosotros ¿qué? El mismo sentir, dice proneo. Y esta palabra proneo, los traductores, es una palabra muy difícil de traducir, lo han traducido a veces modo de pensar, a veces modo de sentir, y la Biblia de las Américas
lo traduce actitud, y me gusta esa palabra. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. Y esto nos da luz. Me parece que es una buena traducción, actitud. ¿Por qué? También es modo de pensar, también es modo de sentir. Pero imaginemos en un pizarrón imaginario un rombo. Un rombo. El vértice arriba, un rombo. Viene así, dos ángulos aquí y luego el vértice inferior. Muy bien. En este vértice le ponemos modo de pensar. En este vértice le ponemos modo de sentir. Lo que pienso y lo que siento. En los dos lados del rombo. Y abajo, en el vértice inferior, le ponemos modo de vivir, o lo que hago. Lo que pienso y lo que siento determina lo que hago, cómo vivo. Pero lo que determina lo que pienso y lo que siento es el vértice superior. Y esa es la actitud. De modo que proneo sería este rombo, para explicarlo gráficamente, es un modo de pensar y de sentir según la actitud que tengo. Y mi forma de actuar, el vértice inferior, está producido ¿por qué? Por el modo de pensar y el modo de sentir. Lo que pienso y siento se conciertan en un punto y determinan mi modo de actuar y proceder. Ahora, mi actitud puede ser carnal, según la carne, o según el Espíritu. Amén. Según mi actitud es lo que pienso y lo que siento y lo que hago. Porque los que tienen una actitud carnal, ¿qué dice? Actúan carnalmente, piensan carnalmente, pero los que son del Espíritu, espiritualmente, es decir, según el Espíritu. Tu actitud frente a Dios, frente a los demás, puede ser una actitud carnal, o según la carne, o según el Espíritu. Amén. Y eso es lo que produce tu modo de pensar y de sentir, y lo que determina tu modo de actuar y de vivir. Dice aquí, versículo 7, por cuanto los designios, en otra versión dice los pensamientos, en el griego dice pronema, que viene de proneo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Teniendo una actitud según el Espíritu, una actitud espiritual. Y hoy estábamos hablando con Ángel y Hugo y le decía, la dirección hidráulica de un auto nos ilustra. Ahí está el volante. Hay autos pesados que tienen dirección hidráulica o autos modernos. Y si no, hay que hacer mucha fuerza con el volante, ¿verdad? Pero
igual con el auto más pesado, igual se puede. Pero en este ejemplo no se puede, a donde quiero referirme. Pero vamos al auto primero. Cuando tú tomas el volante y quieres girar a la izquierda, y hay dirección hidráulica, dirección de potencia, gira suavemente con un dedo. Tú le das lo que quieres, lo que decides, pero la bomba potencia lo que tú quieres. Si quieres ir hacia la derecha, dobla suavemente con un dedo hacia la derecha y la bomba potencia lo que tú quieres. ¿Quién hace la fuerza? La bomba. Pero tú tienes que participar, no con tu fuerza, sino con tu actitud. Cuando tú tienes una actitud correcta ante Dios, la actitud de Cristo, tú no tienes que hacer la fuerza. ¿Quién hace la fuerza? Cristo. Amén. Todo. Se puede usar, Ángel, ese versículo. Me dijo que ya estaba prohibido. Dice Pablo, todo lo puedo, todo en Cristo que me da su fuerza. Aleluya, todo. Y vivir en el Espíritu es tener continuamente esta actitud de Cristo. ¿Qué actitud? Por un lado, manso y humilde de corazón. Amén. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, porque es dirección de potencia. Pero Señor, ¿quién va a mover semejante volante? No, con un dedo. Es fácil mi yugo, Señor, qué fácil. La prueba que estoy soportando, las luchas que tengo, los conflictos que tengo. ¿Cómo me dices que es fácil? Me dices que tengo que amar a mi enemigo, tengo que perdonar al que mató a mi hija. ¿Cómo puedo perdonar al que mató a mi hija y amarle encima? Y me dices que es fácil. Prueba es dirección de potencia. Tú tienes que decir sí con un dedo. Tú ten la actitud mía, manso y humilde. El Espíritu te da la fuerza, el poder de Cristo. Prueba, depende de mi espíritu. Solo humíllate. Actitud, actitud. Amén. La actitud. Mi yugo es fácil, puedes perdonar, puedes amar, puedes orar, puedes ser santo, puedes ser mejor marido, puedes ser mejor madre, puedes ser mejor padre, puedes cambiar, puedes ser amable, puedes ser generoso, puedes vivir por encima de los problemas, venciendo cada tentación. Puedes ser igual que Jesús, puedes andar como Él anduvo, puedes orar sin cesar, puedes testificar a cada pecador, puedes vivir en el gozo permanente, puedes alabar al Señor de día y de noche, puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, puedes dar tus bienes para ayudar a los pobres, todo lo puedes. No depende de tu fuerza, depende de su fuerza, depende de que estés enchufado, depende de que estés conectado en una actitud correcta.
manso y humilde de corazón. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es la fe. Es la fe. La fe. Actitud de Cristo. Manso y humilde de corazón. Y por otro lado, la fe. Si tú tienes la actitud de Cristo y vives como dice Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Tenemos que vivir en la actitud de Cristo, manso y humilde, y en la fe de Cristo. ¿Sabes que Cristo tenía fe? Tenía fe. Y tenemos que vivir en la fe de Cristo. Cristo creyó en el Espíritu Santo. Yo me voy, pero les mando a otro. Imagínense ustedes, 3 años con los discípulos, y se tiene que marchar, y uno le niega, todos le abandonan, se van a pescar, cada uno en lo suyo, y Cristo deja a 12 discípulos, o 11 habían quedado, uno le traiciona, se suicida, y tiene que dejar esa calaña de gente, confiando que esta gente van a ser los apóstoles de la iglesia, y van a ser discípulos a todas las naciones. Dios mío, yo me hubiera muerto, pero Jesús tuvo fe. Amén. ¿En quién? ¿En ellos? ¿En quién? En el Espíritu Santo. Ustedes van a cambiar. Cuando venga el Espíritu, van a recibir poder y van a ser testigos. No dijo, tienen que ser. Seréis mis testigos. Está profetizando, está declarando. Él tuvo fe en el Espíritu Santo. Hasta lo último de la tierra seréis mis testigos. Amén. La actitud de Cristo y la fe de Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? ¿De Jorge? No. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vivir continuamente en el Espíritu? Humildad y mansedumbre, la actitud, el vértice superior, la actitud y la fe del Hijo de Dios. Amén. Creo, Señor, que estoy crucificado. Creo que estoy muerto. Amén. Estoy muerto. ¿Y cómo sé que estoy muerto? ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Creer su palabra. Tú vives en mí. Me has dado el Espíritu. Y ahora por tu Espíritu, Cristo está en mí. El Padre está en mí. Y Cristo dice en Juan 17, la gloria que me diste les he dado. La gloria que el Padre puso en el Hijo, la misma gloria el Hijo nos dio a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ni te imaginas el poder que hay en ti, que no está en ti, está en Cristo. Pero es lo mismo, porque estamos conectados a Él por el Espíritu Santo. Y todo lo que es suyo es nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Continua dependencia del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Y el versículo anterior dice, el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la ni al pecado. Recuerdan que hemos muerto para ese Kyrios, el amo. Ni somos deudores a la ley, ya hemos muerto.
ni somos deudores a la carne para vivir, para que vivamos conforme a la carne. No, no le debo nada. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por más que tengas todo lo que tienes, si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando detectas en ti un sentimiento, tienes que discernir, ¿es de la carne o es del Espíritu? Cuando detectas en ti un pensamiento, tienes que discernir, ¿es de la carne o es del Espíritu? ¿Y cómo sé si es de la carne o del Espíritu lo que estoy pensando? Si produce amor, gozo y paz, es del Espíritu. Si te empieza a deprimir, entristecer, confundir, ¿de qué es? De la carne. Entonces tomas la espada y por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Qué son las obras? Las cosas que la carne hace. Todo ese sentimiento, todo ese pensamiento, para no actuar, para no vivir según la carne, sino según el Espíritu. A veces se produce una desconexión. ¿Y qué hacemos si nos desconectamos del Espíritu? Sucedió algo que nos agarró de imprevisto, algo imprevisto, y caemos otra vez, y ya descubro que otra vez estoy andando en la carne. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a descubrir si estoy en la carne o estoy en el Espíritu. Discernir. A través de el fruto del Espíritu puedo discernir. La segunda cosa, tengo que aprender a conectarme de nuevo cada vez que descubro que me desconecté. ¿Y cómo me conecto de nuevo? Si hay alguna mentira operando, ¿dónde estábamos? Acá, los pensamientos, tengo que desecharlo en el nombre del Señor. Algunos viven en general malhumorados, viven en general con mal genio, viven en general tristes, viven la mayor parte del tiempo desanimados. ¿En qué estarán? Es muy sencillo. Y digo, hermanos, digo con cuidado, la mayor parte de los creyentes viven según la carne, la mayor parte de su tiempo. Yo años atrás descubrí que aún siendo pastor y no comprendiendo estas cosas, vivía la mayor parte de mi tiempo en la carne, preocupado, desanimado, sobrecargado, aún por las cargas de la obra. Gozo, paz, paciencia. Y al estar en la carne, aún mi esposa y mis hijos sufrían por estar en la carne, aún por cargas de la obra. Dios quiere que podamos discernir. La mayor parte de los creyentes viven la mayor parte del tiempo en la carne, pero esto
No debe ser así. Amén. Esto tiene que cambiar. No solo tiene que cambiar, vamos a hablar con fe. Esto va a cambiar. Amén. ¿Cuántos creen que va a cambiar? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, va a cambiar. Si cometiste pecado, se apaga el espíritu. Pablo dice, no apaguéis el espíritu. Y si cometiste pecado, el espíritu se contristó, confiésalo enseguida. No te demores. Porque si te demoras, mientras no confiesas, si cometiste el pecado a la mañana y recién a la noche lo vas a confesar, te pasaste todo el día en la carne. Si confiesas el pecado después de 2 o 3 días, esos 2 o 3 días no podés conectarte en el espíritu otra vez. Cuanto antes. Si hay un sentimiento carnal negativo, hay un pensamiento mentiroso, negativo, carnal, deséchalo enseguida. Aprende a encontrar la solución y volver al espíritu cuanto antes. Y todas las veces que saltaron los fusibles, hay que reparar. Pones otra vez, ¡pa! Salta otra vez. ¿Qué tiene que hacer? Hay algún desperfecto, hay algo que está mal, hay que revisar. Algunos saben, desenchufan todos los aparatos y empiezan a enchufar uno por uno hasta que acá está el problema. Esto es igual. Tienes que descubrir dónde está el problema y solucionarlo para que todo funcione normalmente otra vez. Vuelve al espíritu todas las veces que te desenchufas. Si 70 veces en el día se desliga, ¿cuántas veces hay que volver? 70 veces. Si te quedas 69, te quedaste mal. Hay que volver cada vez. Hay que enchufarse cada vez, cambiar de actitud, humildad y mansedumbre, fe, la fe del Hijo de Dios, solucionar el desperfecto que fuera y otra vez conectado al poder del Señor. Amén. Y luego aprende a que no salten los tapones. ¿Cómo? Yo sé cuáles son los puntos flojos de mi vida. Yo ya lo sé. Si le dije a mi esposa, a las 8 llego y salimos, y son las 9:15 y estoy llegando a casa, yo ya conozco todo el resto de la historia, así que necesito una doble porción del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Espíritu me dice, no respondas interiormente, sigue la guía del Espíritu? O el Espíritu me dice, devuelve bien por mal, haz esto, haz lo otro. Manso y humilde obedece, sigue la guía del Espíritu. El Espíritu es suave, es paloma, no impone, no es caballo, es paloma, te guía suavemente, obedece al Espíritu y vas a continuar viviendo en el Espíritu de Dios. Y termino, hermanos, diciendo que las cosas que nos van a ayudar en la práctica a vivir en el Espíritu es aprender la palabra, proclamarla todos los días, orar sin cesar, tener un tiempo cada día de oración y renovación. Cada día entra a tu cuarto, cierra la puerta todos los días. Antes de empezar el día, ten un tiempo con Dios a solas para llenarte, para renovarte, para enchufarte más fuertemente, para darle otra vuelta más a los cables, para afirmar tu comunión con Dios. Canta al Señor todo el día,
Alábale en tu corazón, dale gracias siempre por todo. Habla en lengua todas las horas que puedas en el día, manejando el auto, la camioneta, caminando por la calle, comprando. A veces tiene que bajar el volumen para que y la procesión va por dentro, pero no importa que vaya por dentro. A veces en el colectivo no puedo decir aleluya o hablar en lenguas, pero llénate del Espíritu continuamente. Dice, sed lleno del Espíritu. Pablo hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando gracias siempre y por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también te va a ayudar, hoy hablábamos con Hugo, testificar de Cristo a todas las personas. Escucha, recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿No te pasó que cuando le testificaste a alguien de Cristo, qué pasó después? La fuerza del Espíritu aumentó dentro tuyo. Si tú no haces nada, no sirves a Dios, no testificas, no enseñas, no predicas, no haces nada, Dios dice, este no necesita tanta energía, le voy a bajarlos. Pero si tú estás ahí, según la necesidad, así Dios va a operar con su poder en ti. Testifica de Cristo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quién quiere una bicicleta y una pala? Nadie quiere. Ya hubo pala, no hubo bicicleta, pero hubo una cruz. Y cuando murió, Él dijo, consumado es, todo fue hecho. Cristo resucitó y mandó el Espíritu Santo. No tenemos que esperar más nada, solo tenemos que vivir según el Espíritu. Llénate del Espíritu. Si en estos días el Señor aquí, me han dicho que han pasado ayer, hoy, un tiempo maravilloso, ¿no es cierto? Muy bien. Mañana también seguirán. Cuando vuelven a casa, seguirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!